Bien, pues hoy en Wikimeteórico os voy a contar una historia curiosa sobre un meteorito muy famoso. Se considera el meteorito más estudiado hasta la fecha, el meteorito sobre el que se han hecho más trabajos científicos. De hecho, se han hecho más de 17.000 trabajos solamente sobre este meteorito. Y para eso, pues vamos a irnos a un lugar de nuestro planeta que está en otro continente. Nos vamos a ir al continente americano y concretamente vamos a irnos a México. Vamos a viajar hasta México porque aquí en el año 1969, el día concretamente 8 de febrero, pues ocurrió un evento muy curioso. Sucedió que una roca que se cree que tenía aproximadamente pues, el tamaño de un coche grande, se acercó a nuestro planeta, se cruzó con la órbita de la Tierra e impactó contra la atmósfera terrestre. Esa roca entró a una velocidad, se cree, de unos 16 kilómetros por segundo en la atmósfera y generó una bola de fuego muy brillante. Generó pues uno de estos bólidos que estamos acostumbrados a ver de vez en cuando y que iluminan el cielo nocturno. Y este concretamente pues atravesó pues prácticamente todo México desde el sur hacia el norte y en un momento de su trayectoria pues mostró una explosión muy fuerte como consecuencia de que esa roca se había roto en multitud de fragmentos pues de distintos tamaños. Y esos fragmentos cayeron cerca de, voy a desaparecer yo aquí un momentito para que lo veáis, cerca de un pueblito, cerca de una pequeña localidad llamada Pueblito de Allende, que está en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Esa roca cayó concretamente pues, en una zona que era prácticamente desértica, una zona que tenía unas dimensiones muy grandes para lo que es una caída meteórica. La zona de caída pues tenía aproximadamente unos 50 kilómetros de largo por unos 8 kilómetros de ancho, pero el hecho de que cayeron tantos fragmentos y en una zona desértica favoreció que se pudiera localizar ese meteorito. Y no es que se localizara una roca, porque como digo, la roca que entró en la atmósfera terrestre se destruyó en multitud de fragmentos, sino que lo que se localizaron sobre el suelo pues fueron una gran cantidad de meteoritos como consecuencia de la rotura de esa roca y se cree que se localizaron por entonces, después de la caída, pues más de 3 toneladas de ese material. Se habrían recuperado más de 3 toneladas de ese material. Los fragmentos más pequeños pues pesaban del orden de medio gramo aproximadamente. Y también se localizaron algunos fragmentos de masa mucho más grande, incluso uno que superó los 100 kilos de masa. Es decir, había ahí digamos, una diversidad de fragmentos muy grandes. Os he traído una pieza de ese meteorito de mi colección. A ver, que he desaparecido yo aquí. Lo voy a volver a poner. Un momentito. ¿Dónde está la cámara? Un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, que había desaparecido yo, perdona. Bueno, pues os decía que os he traído aquí un fragmento del meteorito Allende de mi colección. Es un meteorito que, como veis, pues no es especialmente llamativo por su belleza, ni muchísimo menos. Es una roca que tiene su exterior de un color entre negruzco y gris oscuro. Y si la ampliamos, podemos ver que esa roca tiene a ver, voy a poner aquí una foto ampliada. Ahora sí que voy a desaparecer yo a propósito. Bueno, no hace falta. A ver, aquí se ve claramente. La parte superior, como podéis ver, es más negra, es más oscura. Luego aquí tiene una zona gris más clara.
Y eso es porque esta zona más oscura que aparece aquí en determinados trozos de la roca contiene lo que se llama la corteza de fusión del meteorito. La corteza de fusión del meteorito es una capa muy, muy delgada, suele medir su espesor pues una fracción de milímetros solamente, que es la que se forma cuando la roca va cayendo hacia el suelo y como consecuencia del brusco rozamiento con el aire se va fundiendo parte del material de la superficie de la roca y luego al enfriarse pues se queda vitrificado. Las zonas que aparecen aquí de color gris lo que se ve es el interior del meteorito porque esa corteza de fusión se ha roto, se ha desprendido. Bueno, pues es un meteorito que tiene esa característica, tiene un color gris oscuro en su interior y su coloración exterior, donde hay corteza de fusión, pues es la típica corteza de fusión oscura. Como decía, es el meteorito más estudiado de la historia, el meteorito sobre el que se han hecho más investigaciones, porque este meteorito cayó en un momento muy oportuno. Os decía que esto ocurrió el 8 de febrero del año 1969 y en ese año pues se estaba preparando la misión Apolo para ir a la Luna y traer muestras de rocas lunares, con lo cual ya había muchos científicos preparados para analizar esas rocas lunares. Y se habían acondicionado también diversos laboratorios para poder estudiar esas rocas en unas condiciones de asepsia adecuada y en unas condiciones digamos, con una garantizando una falta de contaminación absoluta de este tipo de materiales. Y cuando cayó este meteorito, pues muchos de esos investigadores aprovecharon para analizarlo, extraer la información, porque contaban con la infraestructura, y a la vez que esto sirviera de una especie de ensayo para el análisis de las rocas lunares que se iban a traer meses después. Bueno, pues cuando se corta un meteorito Allende, cuando se ve su interior, aparece una estructura muy característica, como esta que tenéis aquí, que es de otra de las piezas de mi colección, en la que se pueden ver distintas estructuras. Esto no es una foto en blanco y negro, esta es una foto en color, es decir, el meteorito es así, el meteorito parece que está hecho en escala de grises. Y el meteorito contiene algunos de los materiales más antiguos que se han encontrado en el sistema solar, materiales que son más antiguos que cualquier roca, por supuesto, que hay en nuestro planeta. Y tiene, por ejemplo, unas estructuras que son aproximadamente esféricas, como esta que tengo aquí sobre mi cabeza, esta otra, esta otra. Esas rocas se llaman cóndrulos, tienen un nombre así un poquito feo. ¿Y qué son los cóndrulos? Pues los cóndrulos son una de las estructuras que se formaron en primer lugar cuando se empezó a originar nuestro sistema solar. Todavía no se conoce muy bien su origen, pero se sabe que son materiales que se fundieron o todo o parcialmente y formaron una serie de gotas, ahí sobre todo lo que entra en su composición son silicatos, y esas gotas, pues como consecuencia de un enfriamiento, solidificaron y se agruparon en determinados materiales, en determinados meteoritos. Meteoritos que reciben el nombre de condritas porque contienen cóndulos, es decir, el meteorito Allende es una condrita. También contiene otras estructuras, si veis aquí una de ellas, esto decimos una estructura con forma ameboide, porque tiene, digamos así, una pinta deforme, y de un color más blanquecino, aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí aparece otra un poquito más pequeña, es decir, puede tener una forma pues mucho más difusa, y que se llaman inclusiones de calcio y aluminio. Se llaman así porque esas estructuras contienen silicatos y óxidos en los que abundan esos dos metales, el calcio y el aluminio. Bueno, pues cuando se analizó este meteorito se encontraron cosas muy interesantes. Se encontró en primer lugar que estas inclusiones de calcio y aluminio eran los objetos más antiguos que se habían datado procedentes de nuestro propio sistema solar, de la formación de nuestro propio sistema solar. Y precisamente este meteorito es el que ha permitido datar hasta la fecha con una mayor precisión y sin ambigüedad ninguna cuál es la edad de nuestro sistema solar. Y de hecho se estimó en base a isótopos radiactivos que nuestro sistema solar, según la antigüedad de estas inclusiones de calcio y aluminio, tendría unos 4.568 millones de años. Eso, digamos, es algo que se obtuvo gracias al análisis de este meteorito. Aquí tengo
una... a ver, no sale aquí. Aquí ha habido un problema con una imagen. Os iba a mostrar un zoom de estas inclusiones de calcio y aluminio, pero bueno, aquí se ven bien claramente cómo son. No hace falta tampoco poner el zoom. Os decía que ese fue uno de los hallazgos que se hicieron gracias a este meteorito. También la suerte de poder hacer tantos análisis con este meteorito fue que cayeron, se estima que se han podido recuperar a lo largo de los años, porque incluso hoy en día, 50 años después, siguen apareciendo fragmentos del meteorito Allende. Se estima que se han podido recuperar en total más de 5 toneladas, extraoficialmente, digamos. Aunque oficialmente, en el cómputo oficial, se estima que estaría entre 2 y 3. En cualquier caso, es una cantidad enorme de material, enorme de roca, que ha permitido hacer muchísimos ensayos, y es otra de las cosas que ha favorecido que sea el meteorito más estudiado de la historia, junto con esa circunstancia de que cayó en un momento histórico con la misión Apolo, que también despertó mucho el interés en este tipo de materiales. Pero es que hay más. El meteorito Allende es lo que se llama una condrita, porque tiene cóndrulos, pero es una condrita carbonácea, porque también contiene carbono. Y ese carbono está en forma de carbono orgánico, es decir, de compuestos orgánicos. Esa es otra característica de este meteorito y de otras condritas carbonáceas, que pueden tener hasta un 2% en peso aproximadamente de carbono. También hay carbono en forma de grafito, en forma de diamante, pero como digo, aquí lo interesante está en que parte de ese carbono está en forma de moléculas orgánicas. Y entre esas moléculas orgánicas se ha encontrado multitud de tipos de materiales, de materiales derivados del carbono, como por ejemplo, pues algunos hidrocarburos, pero se han encontrado curiosamente aminoácidos. Y de hecho, el análisis del meteorito Allende permitió encontrar en esta roca más de 80 aminoácidos distintos. Si tenemos en cuenta que la vida en la Tierra se basa en 20 aminoácidos, resulta que el meteorito Allende contiene un número de aminoácidos muchísimo mayor que aquellos que utilizamos los seres vivos como ladrillos fundamentales para cosas como la fabricación de proteínas, por ejemplo, proteínas que sirven para distintas cosas. Pues en los seres superiores, por ejemplo, en nosotros, pues el pelo está hecho de proteínas, las uñas están hechas de proteínas, nuestros músculos están hechos de proteínas. Tenemos una serie de compuestos en nuestro organismo llamados catalizadores, porque aceleran determinadas reacciones químicas de nuestro metabolismo, que son las enzimas. Esas enzimas son también proteínas. Es decir, las proteínas juegan un papel importantísimo, un papel central en la vida en nuestro planeta. Y resulta que en el meteorito Allende pues hay aminoácidos. ¿Quiere eso decir que esos aminoácidos lo ha producido algún tipo de vida extraterrestre y que esa huella extraterrestre de vida extraterrestre quedó plasmada en el meteorito? No, en absoluto. Son aminoácidos que se han formado en el espacio de forma natural. Lo que enseñó el meteorito Allende es que la química en el espacio es mucho más rica de lo que se pensaba entonces. Que las reacciones químicas en el espacio, aunque pensemos en el espacio como algo que está casi totalmente vacío, pues a lo largo de mucho tiempo esos átomos, esas moléculas que están tan distantes en principio entre sí, pueden haber ido reaccionando y pueden haber formado estructuras tan complejas como los aminoácidos. Esto precisamente fue algo clave a la hora de proponer que la vida en nuestro planeta y quizá en otros lugares también se haya visto favorecida por la llegada de meteoritos, porque ha habido determinados meteoritos, entre ellos las condritas carbonáceas, que han sido capaces de traer ingredientes fundamentales para que los seres vivos hubieran podido surgir y hubieran podido desarrollarse. Entonces, esa teoría se basa en hechos científicos como la cantidad de compuestos orgánicos tan diferentes que se han encontrado en el meteorito Allende. Entonces es un meteorito que, como decía, no es precisamente de los más atractivos a la vista, pero desde el punto de vista científico es un meteorito que nos ha enseñado muchísimas cosas, con el que hemos aprendido mucho sobre la formación y la evolución del sistema solar, y además sobre los posibles orígenes de la vida en la Tierra. Y esto básicamente es lo que os quería contar hoy. Os quería contar, como en el anterior wiki meteórico, algo curioso, algo relevante relacionado con los meteoritos, y en este caso pues me he centrado en el posible origen de la vida en la Tierra y en cómo utilizar estos meteoritos como herramienta para datar la fecha de formación de nuestro sistema solar.
Pues muchas gracias, José María. La verdad que es súper interesante conocer con bastante más detalle las condritas que, bueno, que las conocemos, hemos oído de ellas, algunos puede que tengamos también algunas, pero como tú has dicho, en este caso de este meteorito, la belleza está en el interior, aunque cuando lo has abierto el interior es un tono de grises que tampoco es que sea espectacular, pero sí Mm. en el interior en cuanto al conocimiento que aporta Así es. bueno, Y y suele pasar que las cosas que parecen por fuera feas o sosas después dan un rendimiento científico y esto es una prueba, ¿no? Que no parece bonita a la vista ni atractivo, pero después ha dado muchísimos, has comentado que son muchísimos artículos y muchísimas que ha dado de sí este meteorito, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, decenas de miles de artículos, se estima de orden de 17.000 artículos que han pasado por el proceso que se llama de revisión por pares, es decir, artículos de Ujú. revistas serias, porque luego artículos a nivel de divulgación y artículos de otro tipo, pues tiene que haber también por ahí muchísimos más incluso. Entonces, un meteorito muy, muy estudiado y de hecho se sigue estudiando hoy en día, porque conforme van mejorando algunas técnicas de análisis, se pueden encontrar cosas nuevas en este meteorito, o sea que no es una investigación que se ciña solamente a los años 60 y 70, ni muchísimo menos. Se sigue analizando hoy en día el meteorito Allende. muy bien. La verdad es que es muy curioso y lo curioso es que se encuentre. Bueno, alguien fue a buscarlo, evidentemente, porque el que nos enseñaste la última vez era una cosa bonita que tú la ves en la arena y reluce y la coges, pero esto, pues, como otras miles de rocas, piedras o cosas que hay en el campo que nadie se fija. Entonces, bueno, pues una suerte que se pudiera encontrar y que se pudiera analizar. Pues lo dicho, José María, muchas gracias. Te esperamos cuando puedas volver y seguir con esta serie tan emocionante y tan interesante. La verdad es que tus aportes son maravillosos y darte las gracias una vez más. A nuestros oyentes también decirles que por YouTube podéis ver también las imágenes, con lo cual es un plus, aunque tal como lo has relatado, bueno, pues prácticamente el conocimiento está en lo que ha dicho y la imagen aporta pues un poco más de visión. Muchas gracias, José María. Para los que nos siguen, bueno, José María es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sus proyectos son impresionantes, tanto en mar como Midas, pero aquí en Un Punto Azul pues nos trae su colección, su fantástica colección de meteoritos, porque es uno de los grandes aficionados a la colección. No solo se dedica a investigar cómo caen, dónde caen, en la luna, aquí, o esas luces que vemos a veces y observamos en el cielo, sino también a tener un trocito de roca de cada uno de ellos que puede. Así que enhorabuena, tanto por la sección como tu magnífica colección. Pues nada, Bueno, por mi parte, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar este tipo de cosas, porque a mí me encanta, yo disfruto muchísimo con esto. Y ya iré preparando otra historia que espero que resulte también interesante sobre otro meteorito que forme parte de mi colección y del que pues pueda, digamos, extraer algo que pueda ser llamativo. Una preguntilla que tenía José María, Dime. porque normalmente cuando se hablan de meteoritos que caen y todo eso se localiza que si provienen de tal o cual, a lo mejor cuerpo del sistema solar o algo así. En este caso, ¿esto proviene de algún cuerpo de los que están ahora, digamos, actualmente más conocidos o es algo del sistema solar primitivo y ni se sabe de dónde provino? No se sabe de qué objetos pudo desprenderse esta roca, dónde se originó, si era una roca que, digamos, era una roca solitaria, por decirlo de alguna manera. No se dispone de esa información. Sí hay otros meteoritos similares a este, hay condritas carbonáceas que también se han estudiado, que han caído, no con la cantidad de material que ha proporcionado el meteorito Allende, pero digamos que hay otros materiales similares y bueno, en este caso pues no se sabe de qué asteroide podía proceder esta roca.